Buen día, queridos amigos. Continuando con el tema del reino de Dios, vamos a ver lo que nos dice la parábola del hijo pródigo para aplicarla en este caso. Todos conocemos esa parábola, que un padre que tenía dos hijos, que el menor pide la herencia porque quiere ir y disfrutar su vida. Y se va del hogar con la herencia del padre y, bueno, se dedica a fiestar, a las fiestas, mujeres, a pasarlo bien, hasta que se le acaba por completo el dinero. Entonces busca trabajo y se va a trabajar y queda cuidando cerdo. Y empieza a pasar hambre. Y en ese pasar hambre piensa, bueno, los jornaleros de mi padre tienen alimento. Mejor me vuelvo a la casa de mi padre y pido trabajar allí porque voy a tener alimento. En el intertanto, el otro hijo, el mayor, había permanecido siempre con el padre, obediente, sujeto, trabajando con él, allí en casa, sin ningún problema. El papá, desde el día en que su hijo se había ido, salía todos los días a mirar a la puerta por si veía regresar al hijo. Y en esta ocasión, cuando lo ve regresar, lo reconoce de inmediato, andrajoso como viniera, él lo reconoce a su hijo y corre a abrazarlo y a besarlo, y lo introduce en casa y pide inmediatamente que le cambien la ropa, que le pongan un anillo en su dedo y que le busquen el animal más gordito para hacer una fiesta, para matarlo y hacer una fiesta, una comida, para celebrar el regreso del hijo. Contento el padre porque el hijo había vuelto y el hijo le había dicho: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Arrepentido volvió el hijo. Pero ¿qué pasa con el hijo mayor? El hijo mayor se molesta por la actitud del perdón del padre, porque él, humanamente, tenía justicia, tenía su propia justicia. Y en esa justicia que él tenía, él le reclama, no quiere entrar a la fiesta, porque yo que toda la vida te he sido fiel, obediente, sujeto, jamás me has regalado un animalito para que yo haga una fiesta con mis amigos. El padre le dice: pero si todo mío es tuyo, siempre tú has estado aquí, todo lo que hay aquí es tuyo. ¿Por qué estoy celebrando? Porque mi hijo se había muerto y ha vuelto a la vida. Ahora, ¿cómo aplicamos esto con el nacer de nuevo? Estos dos hijos representan dos tipos de creyentes. El hijo pródigo, que se fue abiertamente a vivir su vida, despilfarrando y haciendo todo lo que quería, experimentando lo que quería, hasta que llegó el hambre y decidió volver al padre arrepentido. Y el hijo mayor, justo en sí mismo, él tenía su justicia, él siempre había estado sujeto a su padre, siempre había obedecido, siempre había acatado, siempre había estado allí. ¿A qué representa ese hijo mayor? Ese hijo mayor representa a muchos creyentes que, algunos por herencia familiar, que vienen de familias de gente religiosa de esa misma fe, de esa misma congregación, creció, se educó, se formó dentro de ese ambiente y estaba acostumbrado a todo el ritual, a todas las reglas de esa congregación y siempre ha estado allí. Pero el hijo menor es aquel que se fue al mundo y una vez en el mundo reconoce su pecado, reconoce su separación del Padre y vuelve en arrepentimiento. Y al volver a hacer el acto de vuelta, él nace de nuevo. Perdón, él nace de nuevo. ¿Qué pasa con el hijo mayor? El hijo mayor se molesta. Se molesta porque este que llegó, después de haberse las mandado, es reconocido por el Padre. Hay una fiesta en los cielos, dice la Escritura, cuando un pecador se arrepiente. No quiere estar diciendo con esto de que todos debemos irnos al mundo y hacerla de Kiko y Caco y después volver arrepentidos, sino que es importante reconocer que por el hecho
de haber nacido en este mundo, hemos nacido separados de Él. Hemos nacido con una naturaleza independiente del Padre, del Creador, del Todopoderoso. Puede ser un religioso que has acatado desde pequeño todas las normas de la religión y puedes llegar hasta tener quizás una posición dentro de esa congregación donde enseñe esto o lo otro, pero nunca hayas nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque ser religioso es fácil. Ser religioso es fácil, es seguir las reglas. Pero lo que busca Dios no es que seamos religiosos, sino que nazcamos de nuevo, que despertemos a la esencia divina, porque el creyente no vive por sí, sino vive por la vida del Hijo de Dios que se le da. Y esa es la gran diferencia. Tú puedes llegar a ser un creyente religioso, llegar a tener una posición, llegar a ser quizá un predicador, un evangelista o cualquier otra posición dentro de la congregación y jamás haber nacido de nuevo, porque te aprendiste la escritura y es fácil aprenderse las escrituras, porque las costumbres y todo el ritual de ese grupo es fácil aprenderlo. Pero vamos a darnos cuenta con el paso del tiempo que un líder de ese tipo va a tener gente que va a atraer, que va a ser igual que él, con una conciencia religiosa y una justicia propia. Y aunque diga yo soy salvo por la sangre de Jesús, no hay conciencia de ello, porque para ello es necesario nacer de nuevo. En el reino de Dios, en el reino de los cielos, lo indispensable es nacer de nuevo. Y por otro lado, el resucitar con Cristo día a día, porque día a día recordamos nuestra posición de muertos, para que la resurrección se produzca en nosotros. Porque la vida que tiene que vivir un creyente es la vida del Hijo de Dios, no la vida propia, natural, espontánea. Recordemos a Job, un hombre tan justo, reconocido por los pares, reconocido por los ángeles. Cuando los ángeles llegan a la presencia, a reunirse a la presencia del Eterno, del Padre Todopoderoso, llega Satán también y entra. Y Dios le dice, no has considerado, ¿de dónde vienes? Bueno, recorrí la tierra, estuve viendo lo que hacen los hombres. ¿Consideraste a mi hijo Job? Que es tan justo, le dice Dios, pero lo hace con su qué. Y él le dice, sí, pero bueno, porque ¿cómo no va a ser justo si tú lo has rodeado de bendiciones? Tiene familia, tiene hijos, tiene riqueza, tiene bendición. Quítale eso y vamos a ver qué pasa. Y ahí Dios le dice, bueno, tócalo. Puedes tocarlo, pero no puedes ministrarle la muerte. ¿Y qué pasa con Job? Pasa la prueba de que pierde sus ganancias, pierde sus riquezas, pierde sus hijos y no maldice a Dios. Pierde todo lo que tiene, se enferma, le aparece una enfermedad horrorosa en la piel, se sienta en un saco de silicio y allí él se lamenta delante de Dios, pero no blasfema contra Dios. Llegan sus mejores amigos, se sientan con él, hacen lamentación con él, y después de un rato, qué sé yo, de unos 2 días, le empiezan a decir, bueno, no habrás pecado contra Dios, porque Dios permitió que te pasara esto, que perdieras todo, perdieras tus hijos y ahora pierdes la salud. Y allí Job salta. ¿Por qué? Porque la justicia propia que tenía de religioso era tan alta, era tan fuerte, que él allí salta y empieza a discutir con Dios. Y en ese diálogo, en esa discusión con Dios, él reclama, habla, qué sé yo, y Dios le empieza a responder. Y allí, entre muchas cosas, Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba poniendo las playas, creando la osa mayor, haciendo esto? ¿Dónde estabas tú? ¿Me estabas aconsejando? Y a poco andar de todo ese diálogo que él tiene de reclamo contra el Dios el Padre, y el Padre le responde,
llega a la conclusión, Job, yo no te conocía. Yo de oídas te conocía, más mis ojos ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque en ese minuto se vio a sí mismo y se vio separado y se vio pecador y se vio sucio, y ya la justicia que él había tenido de ofrecer sacrificios por los pecados, de hacer misericordia, de ser un hombre bondadoso y de ser un hombre piadoso, no le servía, porque no había nacido de nuevo. Por eso es tan importante. Es la condición sine qua non para entrar en el reino de los cielos, para ver primeramente el reino. Y para entrar en el reino es necesario nacer de nuevo. Y ese nacimiento tiene que ser renovado de día en día, porque puedes haber nacido un día y haber caminado un buen tiempo con esa conciencia del nacimiento nuevo que estás viviendo por la vida, pero a poco andar te olvidas y pierdes esa conciencia y te vuelves un religioso. Y Dios está cansado de los religiosos, de los que celebran la luna nueva, de los que guardan esto, de los que guardan. Dios quiere una relación de intimidad y una conciencia que, si no es por la vida de el Hijo, nosotros no podemos permanecer en su presencia. ¿Qué dijo el Padre desde los cielos cuando Jesús ascendía de las aguas al ser bautizado por Juan? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Este es mi Hijo amado. Tú y yo, criaturas de él, para ser hijos amados tenemos que estar en el Hijo, viviendo por la vida del Hijo, que Él te la da, pero que todos los días tú tienes que reconocer que la necesitas, que se renueve dentro de ti, para poniendo todo lo que tú eres en el altar para ser consumido, para que la vida de Él que está dentro tuyo pueda florecer y tú puedas realmente caminar y ser del agrado del Padre. Hay hombres que pueden sacrificar toda una vida por una religión, por un credo, de regalar todos sus bienes, hacer misericordia, vivir humildemente, hacer votos de pobreza, votos de castidad, votos de humildad. Pero si no es por la vida del Hijo, eso no sirve ni para ver ni para entrar al reino de Dios, porque es justicia propia. Y nadie, absolutamente ningún ser creado, puede justificarse a sí mismo. Es por la justicia imputada por Dios a través del Hijo. Y es allí donde nosotros tenemos que volvernos. Y tenemos esa esperanza de gloria viviendo dentro de nosotros, para lo cual debemos día a día presentarnos conscientemente en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Porque humanamente tú puedes tener condiciones de ser un buen orador, de tener condiciones de líder, pero todas esas condiciones naturales tienen que pasar por la muerte y aflorar en resurrección por la vida del Hijo, para que sean del agrado del Padre. Quizás podemos tener muchos líderes que están por sus propios medios y se mantienen por sus propios medios en esa posición. Pero si tú quieres agradar al Padre, si yo quiero ser del agrado del Padre, tengo que entender y reconocer que la única vida que le agrada al Padre es la del Hijo, y que Él me la da en la medida que yo me quedo en la posición de la cruz, me quedo en la posición de muerto, para que la vida resurrecta de Él en mí sea la que le sirva. Así que es importante la relación personal, pero esa relación personal e íntima tiene que ser siempre
en esa conciencia de renacer diariamente a la vida del Hijo. Y no tomar aquellas cosas naturales que tú tienes como para el servicio de Dios, porque no le sirve, no le sirve. Nada que no provenga de Él le sirve. Así que nosotros procuremos, queridos hermanos, ver el reino, entrar al reino, pero a través del sacrificio del Hijo y a través del sacrificio diario, vivo, que hacemos en la mañana y en la tarde. ¿Y por qué en la mañana y en la tarde? Porque podemos hacerlo en la mañana y en el transcurso del día olvidarnos que lo hicimos y dejar que aflore lo que somos. Por eso es necesario volver a tener esta carne indómita y volverla a poner allí en el sacrificio. Es importante. Solamente aquellos que han logrado vivir por la vida del Hijo alcanzan plenitud de gloria, alcanzan plenitud de gozo, alcanzan plenitud de la presencia del Eterno. La plenitud de la vida es espiritual. Todo lo que tú puedas lograr materialmente no sirve, porque se va a quedar en este plano, en esta dimensión. Va a ser quemada, va a ser reducida a cenizas. Solamente lo que proviene de arriba produce vida y es a lo que vida eterna permanece. Procuremos presentarnos delante del Padre diariamente, cotidianamente, mañana y tarde, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, y comprender que es 1000 veces mejor ser un hijo pródigo que ha vuelto al Padre que un hijo obediente que permaneció siempre allí, pero que no conoce la gracia, que no conoce la virtud, que no conoce lo que es ver y entrar al reino, porque el requisito es nacer de nuevo, y para nacer de nuevo hay que morir a la vida del alma. Si les gustó este video, denle un me gusta, tengan un día bendecido y compartan.